En ocasiones, llegan a nuestros oídos historias o casos tan grotescos, curiosos o difíciles de creer que parecen sacados de la ingeniosa pero retorcida mente de algún escritor o guionista. Sin embargo, estas historias son tan verídicas que le pueden suceder a cualquiera, como tú o como yo. Son tan impactantes que te pueden generar confusión o dejarte un mal sabor de boca, porque desgraciadamente son reales, pues la ficción se ve muy superada por la realidad, por la aterradora realidad. Han pasado 10 años desde aquel 24 de mayo de 2012, día en que ocurrió la tragedia del niño Fernandito. En ese entonces solo tenía 5 años y sufrió la pérdida de sus ojos a manos de su madre durante un ritual que realizaba junto con otras 6 personas en el municipio de Nezahualcóyotl. María del Carmen, quien era madre de Fernandito, le pidió que cerrara los ojos para rezar colectivamente y evitar un terremoto. Pero al desobedecer, la madre perdió la razón y con una cuchara extirpó los 2 globos oculares del niño. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México recibieron una llamada de auxilio en la que vecinos de la colonia Ejidos de San Agustín indicaron que escuchaban a un hombre que gritaba aterrado que iban a matar a un niño. Días anteriores, en el mismo domicilio, se escuchaban alabanzas y letanías interpretadas por mujeres, entre las que se colaban los nombres de Cristo y de Satanás. Al presentarse la policía, los agentes encontraron a Carmen Ríos en medio de veladoras y una fuerte crisis nerviosa, mientras abrazaba con fuerza al niño. Cuando la mujer lo soltó, los oficiales comprobaron con espanto que el niño no tenía globos oculares, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo del personal de rescate municipal para trasladarlo a un hospital. La fiscal regional de Nezahualcóyotl explicó que Carmen y su hermana son las presuntas autoras materiales de tal atrocidad. En la primera declaración, la madre señaló que al negarse a cerrar los ojos para rezar, ella y su hermana Lisbeth Ríos lo llevaron a la cocina para desprenderle los globos oculares. En noviembre de ese año, María del Carmen cambió su declaración, expresando que fue su hermana quien cometió la mutilación debido a una posesión demoníaca. Marta García Vargas, de 48 años de edad, abuela de la víctima y dueña de la vivienda donde se efectuó el rito religioso, narró cómo su hija le sacó los ojos a su nieto porque no quiso cerrarlos. Como no los cerró, se los sacaron para limpiárselos porque presenció la oración. Fernandito perdió el sentido de la vista y ahora tenía prótesis estéticas, quedando al cuidado del DIF del Estado de México, pero regresó con su padre y su abuela al comprobarse que tenían las facultades del cuidado de él y de su hermano. Noel Alvarado, padre de Fernando, expresó que no compartía la visión apocalíptica de su esposa e inclusive estaba enemistado con ella. María del Carmen Ríos vivía en la casa de sus padres, donde realizaban ayunos y oraciones. En mayo de 2013, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, quien en ese entonces era Angélica Rivera de Peña, y el gobernador Erubiel Ávila Villegas, entregaron 220 viviendas a familias en condiciones de pobreza extrema, con niños que presentan alguna discapacidad y de policías caídos en el cumplimiento de su deber, con los cuales se les brindaba a estas personas una asistencia. De este modo, Fernando recibió una casa en el fraccionamiento Santa Elena. Los 6 miembros de la familia que participaron en el macabro ritual fueron condenados a 30 años de prisión por la justicia. En 2013, sus catequistas relataron que dejó de ir a clases y que su abuela lo abandonó para irse a vivir a Chihuahua. Se excusó diciendo que no podía continuar con la manutención de Fernandito.
Fernandito pasó 4 meses estudiando el catecismo para realizar su confirmación y su primera comunión en el Santuario Nacional de San Juan Diego, templo contiguo a la Basílica de Guadalupe. Durante los primeros días de estudio del sacramento, el menor enfrentó los juicios de sus compañeros por saber que fue mutilado en un ritual satánico y lo llamaban ciego. Actualmente, nadie conoce de manera certera el paradero de Fernandito. Oftalmólogos de la fundación en la que llevaba su tratamiento dejaron de atenderlo desde el año de 2015, debido a que su padre dejó de llevarlo. José Luis Tobilla Canales, cirujano en oculoplástica del Instituto de Oftalmología, recuerda que le sorprendió ver que pese al dolor y la tragedia, Fernandito lo único que pedía era que encendieran la luz que habían apagado. Señala que en su trayectoria nunca había visto un caso similar. Desafortunadamente, el que más tuvo contacto con él fue el protecista. Es quien ha estado más activamente en el manejo de él. La última vez que lo vio fue hace como 2 años. Al principio, los que llevaban al niño eran los del DIF, y en cuanto regresó a la tutoría de la familia, quien se encargaba del niño era el padre. Tiene como 2 años que no lo ven. La UNICEF estima que en México el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún punto de su vida. 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela. 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. Información de la ONU indica que México se ubica en el 6º lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores. Tan solo en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente 2 niños o adolescentes menores de 14 años. Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil y no hay pruebas de que esas estadísticas disminuyan. Las agresiones contra los niños aumentan cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados. Aún así, la violencia es emocional. La radicalización transita por el sendero de unas profundas convicciones religiosas, que tergiversadas pueden llegar a justificar el odio y la violencia. Muchos niños pasan sus días con familias abusivas, donde son obligados, agredidos y maltratados física y emocionalmente, llenos de carencias y dificultades, sin el cariño de alguien, viviendo su infancia como un verdadero infierno. Desafortunadamente, esto y más es parte de vivir en una aterradora realidad.